Selva maldita. El zumbido de los helicópteros se perdía en el cielo nublado mientras la espesa selva amazónica se abría como un mar verde interminable. La humedad se sentía como una capa viva sobre la piel. No había brisa, ni frescura. Solo el eterno murmullo de hojas, insectos, y el crujir lejano de ramas rotas. 5 soldados descendieron uno a uno por la cuerda hasta el claro designado. Iban armados, curtidos, pero no inmunes al peso invisible que parecía caer sobre ellos al pisar el suelo. Como si la selva misma los recibiera con recelo. «Bienvenidos al infierno verde», murmuró el sargento Almeida, secándose el sudor del cuello con un pañuelo empapado. Era un hombre de rostro cuadrado y cejas espesas, con más de 15 años de servicio en el ejército. Había combatido en operaciones urbanas en Río, participado en rescates durante inundaciones y patrullado fronteras con el narcotráfico. Pero nada, según él, se comparaba con la selva. «Aquí no hay reglas, solo dientes y garras», solía decir. Junto a él estaba el cabo Ríos, de complexión robusta y mirada alerta, siempre cargando más herramientas de las necesarias. Tenía un historial como especialista en desactivación de explosivos, pero era aún mejor como rastreador. Había crecido cerca de Belém y conocía la selva como otros conocen las calles de su barrio. Los 3 restantes eran soldados jóvenes, parte de una nueva generación que aún creía en la gloria de servir. Neto, con apenas 20 años, era el más inexperto, pero mostraba una energía incansable. Barreto, en cambio, ocultaba su nerviosismo detrás de bromas constantes. Y Lima, el más callado de todos, observaba en silencio, siempre escribiendo en un pequeño cuaderno negro que guardaba como si fuera un tesoro. La misión era clara: 7 días de patrullaje y reconocimiento en una zona sin mapas precisos, al noroeste del río Javari, donde se sospechaba actividad ilegal. Un sector apartado, donde ni los narcotraficantes se atrevían a instalarse por mucho tiempo. «Vamos a establecer un punto base y comenzar el mapeo desde aquí», ordenó Almeida mientras desplegaba el plano satelital arrugado. «Cualquier signo de presencia humana, se reporta. No nos quedamos si no es necesario. Esta zona está limpia, pero ustedes saben que la selva no avisa 2 veces». Instalaron el campamento en un terreno elevado, sobre un banco de tierra firme. Colocaron hamacas entre los árboles, armaron una fogata, y cada uno revisó su equipo. Ríos activó un detector de movimiento portátil y colocó sensores en los alrededores. Barreto, como de costumbre, hizo una broma sobre que los sensores servirían más para detectar jaguares con hambre que enemigos. «Prefiero un jaguar con hambre a quedarme solo en esta oscuridad», respondió Neto, nervioso, mirando cómo la noche se cernía rápidamente sobre ellos. Lima no dijo nada. Solo escribió: «Día 1. El silencio aquí es diferente. No es vacío. Es denso. Como si alguien esperara a que dejemos de hablar». Esa primera noche pasó sin incidentes. Pero todos lo sintieron: un cosquilleo en la nuca, una sensación vaga de estar siendo observados. Almeida no lo mencionó, pero no durmió. Solo fingía, con una mano siempre cerca del fusil. La selva, viva y palpitante, los rodeaba. Y en algún lugar entre las sombras, algo también acababa de despertar. El segundo día comenzó con el sol apenas atravesando el follaje espeso, un resplandor dorado que filtraba entre las hojas como si la luz no se atreviera a entrar del todo. Los soldados habían dormido poco. La humedad lo empapaba todo, los insectos no daban tregua, y cada crujido entre los árboles encendía las alarmas del instinto. A pesar de ello, iniciaron su patrullaje en dirección norte, guiados por una vieja brújula y el mapa satelital que Ríos llevaba colgado al pecho. Los equipos electrónicos fallaban con frecuencia, Almeida lo atribuyó a la interferencia natural del entorno. Avanzaron en silencio, salvo por las órdenes susurradas y las señales con las manos. Cruzaron arroyos turbios, se abrieron paso entre raíces gigantes y árboles milenarios cubiertos de musgo, donde el aire olía a tierra húmeda y a vegetación marchita. A las 10:37 de la mañana, Ríos detuvo el grupo con un gesto. Había encontrado huellas, pequeñas, descalzas,
en la tierra blanda. Parecían humanas, pero algo no encajaba. Los dedos eran alargados, casi deformes, y los pasos demasiado irregulares, como si quien caminaba estuviera cojeando o danzando. ¿Indígenas?, preguntó Neto, acercándose. Quizás, respondió Almeida, frunciendo el ceño. Pero si son no contactados, no debemos acercarnos. Y si no lo son, hay algo raro aquí. Barreto se acuclilló junto a las huellas y las estudió. Parece que no usan calzado, pero esto, tocó la marca del talón. Esto no es normal. ¿Vieron el largo de estos dedos? No encontraron más rastros, pero la inquietud quedó flotando entre ellos. Siguieron avanzando hasta que, al mediodía, descubrieron un campamento abandonado. Era pequeño, construido con ramas, techado con hojas de palma. Había restos de comida podrida, vasijas de barro rotas y figuras talladas en madera esparcidas por el suelo. No había señales de lucha, pero sí algo peor, un silencio antinatural. La selva, por unos minutos, había dejado de sonar. Ni aves, ni monos, ni grillos. Solo el sonido de su respiración. En el centro de la choza principal, hallaron lo más inquietante. Una pared improvisada de madera tenía grabados toscos, casi tribales, una figura alargada, con brazos extendidos y ojos enormes. A su alrededor, cuerpos humanos de rodillas, con los rostros sin rasgos. Sobre la figura central se dibujaba una especie de corona hecha de espinas o ramas. ¿Qué demonios es esto?, murmuró Barreto. Ríos tomó una foto con su cámara. El flash no se activó, a pesar de que estaba encendido. El lugar fue evacuado en prisa. No hay duda, dijo Almeida. Pero no entiendo por qué dejaron todo. Tal vez no se fueron. Tal vez algo vino por ellos, dijo Lima por primera vez ese día. Los demás se volvieron a mirarlo. Su tono no fue dramático. Ni bromista. Lo dijo como si solo estuviera repitiendo una verdad que había leído en su cuaderno. Almeida no comentó más. Ordenó regresar al campamento base. Pero esa noche, nadie durmió. Porque la selva volvió a callar. Porque en medio del sopor nocturno, todos oyeron un grito lejano. Un grito humano, desgarrado. Como si alguien los llamara desde dentro de la oscuridad. Y todos pensaron lo mismo, aunque ninguno lo dijo en voz alta. No estaban solos. La madrugada se deslizaba como un animal húmedo entre los árboles, sofocante y pesada. La selva volvía a estar en silencio. No el silencio natural del descanso, sino uno más profundo. Antinatural. Como si el aire mismo contuviera el aliento. Lima estaba de guardia. Apoyado contra el tronco de un árbol enorme, repasaba su libreta con la linterna tenue de su casco. Había escrito: Esta noche la selva no respira. Siento que nos observa. O nos espera. Entonces lo escuchó. Un susurro. Apenas un murmullo. Miró hacia el campamento. Neto se levantaba de su hamaca. Sus movimientos eran lentos. Torpes. Caminaba sin rumbo, como sonámbulo. Lima lo llamó en voz baja. «¿Neto? ¿A dónde vas?» El joven soldado no respondió. Siguió caminando hacia la espesura, como si una cuerda invisible lo arrastrara. Lima se levantó rápidamente y fue tras él, encendiendo la linterna. Para entonces, los demás despertaban con el ruido. «¡Alto, Neto! ¡Detente!», gritó Almeida, desenfundando el arma. Pero Neto ya estaba más allá de la línea de seguridad, entre la maleza. Cuando Lima lo alcanzó, solo encontró su gorra tirada sobre una raíz. La linterna temblaba en su mano. El sudor le corría por la frente como si estuviera bajo la lluvia. Y entonces lo escucharon. Un crujido seco. Huesos. Carne desgarrándose. Y luego, el grito. No fue un grito de miedo. Fue uno de dolor agudo, imposible de replicar por alguien consciente. Un alarido humano, interrumpido por un chasquido final, como si se hubiera partido algo dentro del cuerpo. Corrieron hacia el sonido, entre zarzas y raíces resbalosas, con las armas listas. Pero llegaron tarde. Lo que encontraron fue impensable. El cuerpo de Neto colgaba de un árbol, abierto de lado a lado, como un animal de caza. Las costillas sobresalían como dedos blancos.
Faltaba su mandíbula inferior. Estaba arrancada de raíz. Los ojos aún estaban abiertos, mirando hacia arriba, congelados en un último instante de terror. Ríos vomitó de inmediato. Barreto cayó de rodillas, en shock. Almeida se acercó con el rostro endurecido, pero incluso él no pudo evitar retroceder un paso al ver la brutalidad del acto. No era una muerte rápida. No era limpia. Era un espectáculo. Un mensaje. Y en el suelo, justo debajo del cuerpo mutilado, alguien, o algo, había dibujado con la sangre de Neto una figura rudimentaria, la misma del campamento abandonado. Un ser alargado, con brazos abiertos. La corona de espinas se dibujaba en forma de círculo encima de su cabeza. Esto no fue una bestia, dijo Almeida, con la voz tensa. Esto fue un cazador. Y sabía lo que hacía. ¿Qué hacemos, sargento?, preguntó Ríos, limpiándose la boca. Sellamos el cuerpo. Retrocedemos al campamento. Evaluamos. Y mañana pedimos evacuación inmediata. Esta misión ha terminado. Pero esa noche no dormirían. Nadie podía hacerlo. Porque desde la distancia, desde la espesura negra de la selva, escuchaban algo moverse. No apresurado. No agresivo. Con calma. Como quien ya conoce a su presa. Como quien disfruta del miedo que viene antes del ataque. La mañana siguiente fue un espejismo. El sol apenas logró atravesar las nubes densas que colgaban sobre la selva, y la humedad era tan espesa que el sudor parecía salir antes que el pensamiento. Pero lo que realmente pesaba era el silencio de la ausencia. Neto ya no estaba. Solo su recuerdo, su sangre seca sobre el barro, y el miedo congelado en los ojos de quienes aún vivían. Vamos a salir de aquí, dijo Almeida con firmeza, mientras guardaban equipo. No más reconocimientos. No más ejercicios. Emitiremos una señal de extracción de emergencia. Con suerte, un helicóptero puede recogernos antes del anochecer. Pero la selva tenía otros planes. El comunicador satelital no emitía señal. Las coordenadas del GPS estaban erráticas, como si el lugar mismo hubiera cambiado de sitio. Ríos intentó recalibrar el equipo una y otra vez, sin éxito. El aparato pitaba, parpadeaba, y luego se apagó por completo. Es como si algo estuviera interfiriendo, dijo, frustrado. Pero no hay señal. No debería pasar esto. Almeida apretó los dientes. Entonces saldremos a pie. Retrocedemos hacia el punto de inserción. Lo más cerca que podamos. Si llegamos al río, podríamos hallar algún bote o hacer señales con bengalas. Barreto asintió. Lima, silencioso, escribía en su libreta con trazo firme. La selva se ha cerrado. El monstruo no solo está afuera. Está debajo. Está dentro. Esa tarde caminaron durante 5 horas hacia el sur. Cada paso era una lucha contra raíces, fango y ramas afiladas. Pero lo peor no era el terreno. Lo peor era la sensación de que no avanzaban. Como si el camino se replegara detrás de ellos. Reconocieron árboles que ya habían pasado antes. Ríos lo confirmó al encontrar uno de sus sensores arrancado y colgado de una liana como una advertencia. Esto no es posible, murmuró, asombrado. Estamos caminando en círculos. No. Nos están haciendo caminar en círculos, dijo Almeida con voz baja. Al anochecer, decidieron detenerse. Y entonces comenzó el asedio. Primero fue el sonido, un susurro entre los árboles, una respiración profunda, rítmica, como si un gigantesco animal durmiera cerca. Luego, ramas crujieron. A lo lejos, entre las sombras, se veían destellos de algo que se movía rápido. Demasiado rápido para ser humano. Demasiado grande para ser un jaguar. Lima apuntó con la linterna. Nada. Pero sus ojos no mentían. Barreto gritó. Había visto una figura a menos de 5 metros. Alta. Encogida. Con brazos largos y huesudos. Dijo que tenía una cabeza pequeña y hundida, y que lo miraba con ojos que no reflejaban la luz. Estaba sonriendo, dijo con voz rota. Sonreía. Con una boca que no terminaba nunca. No hubo ataque. No todavía. La criatura los observaba desde la maleza. Se movía alrededor. A veces silbaba. A veces imitaba sus voces. Almeida escuchó claramente su propio grito de
Fuego, repetido desde los árboles, pero deformado, como si lo dijera una garganta rota. Está jugando con nosotros, dijo Almeida, mientras todos apuntaban al vacío. Y esa noche nadie durmió. Porque sabían que la criatura no tenía prisa. Solo quería que el miedo los ablandara. Y cuando los ojos comenzaran a cerrarse, atacaría de nuevo. Cuando el sol emergió tras la neblina densa, parecía falso. Un disco pálido y débil, incapaz de calentar. Los hombres estaban exhaustos, sin haber dormido, con los ojos hundidos y las manos temblorosas. La noche les había robado algo más que el descanso, les quitó la ilusión de control. El sargento Almeida reunía fuerzas para hablar. Sabía que debía mantenerlos unidos, aunque él mismo comenzaba a dudar de su juicio. Era soldado, no supersticioso. Pero nada de lo que vivían se ajustaba a la lógica. Y eso era, quizás, lo más aterrador. Vamos a seguir. Sea lo que sea, no dejaremos que nos derrumbe, dijo, intentando sonar firme. Pero Barreto ya no escuchaba. Estaba sentado contra un árbol, con la cabeza entre las manos, murmurando para sí mismo. No había pegado un ojo en toda la noche. Juraba que la criatura se le había acercado mientras los demás vigilaban otra zona. Decía que la había visto agacharse frente a él. Que le había hablado. No con palabras. No, repetía. Me habló sin boca. Como si se metiera en mi cabeza. Me dijo que quería jugar conmigo. Que estaba probando cuán lento puede morir un hombre sin dejar de mirar. Almeida trató de calmarlo, pero Barreto estaba al borde de una crisis. Ríos lo tomó del brazo para levantarlo. Vamos, hermano. No te va a pasar nada. Solo no te separes de nosotros, ¿sí? Ese día avanzaron poco. Cada sonido era una amenaza, cada sombra un posible ataque. Caminaban en formación cerrada, sin hablar, disparando miradas nerviosas a su alrededor. A las 14 horas, se detuvieron cerca de un arroyo para reagruparse. Almeida dio la orden de beber rápido y continuar. Fue entonces cuando Barreto desapareció. Todo ocurrió en cuestión de segundos. Un chapoteo. Un grito ahogado. Un arrastre violento. Lima fue el primero en reaccionar, corriendo hacia la orilla. Barreto solo vio agua turbia agitándose, con burbujas rojizas subiendo lentamente a la superficie. Ríos se lanzó al agua sin pensarlo. Nadó a ciegas entre raíces sumergidas. Pero Barreto ya no estaba. Solo encontró su chaleco flotando, desgarrado, y una de sus botas, con el pie aún dentro. Lo sacaron del agua. Almeida le gritaba que volviera en sí. Que se centrara. Que respirara. Pero Ríos, tiritando, solo repetía. No estaba solo en el agua. No era un animal, tenía ojos, tenía manos. Al anochecer, hallaron el resto de Barreto. O lo que quedaba. Estaba colgado a 5 metros de altura, atado con lianas como si fuera un trofeo. Su cuerpo se había abierto desde el estómago, y las entrañas colgaban en espiral hacia el suelo. En el pecho, con sangre, alguien, o algo, había escrito palabras en un idioma que ninguno reconoció. No eran letras, sino símbolos. Casi como espinas, garras, espirales caóticas. Ríos se echó a llorar. Lima no escribió nada. Solo miraba fijamente. Almeida bajó el cadáver sin decir palabra. Ya no intentaba entender. Solo quería mantener vivos a los que quedaban. Mañana salimos. Con vida o sin ella. Pero esto no puede continuar, dijo, mientras enterraban lo que quedaba de Barreto entre raíces enlodadas. Esa noche, no armaron campamento. No hubo fogata. Solo una oración sin fe y armas listas. Desde algún punto en la oscuridad, la criatura observaba. Y ahora sabía, los estaba quebrando por dentro. Quedaban 3, Almeida, Ríos y Lima. Y ninguno dormía. Las últimas 2 noches habían sido un infierno. 2 compañeros devorados. Desaparecidos en la nada. Y la criatura seguía allí, rondando. Burlándose. Cada crujido entre los árboles los hacía girar. Cada sombra los hacía apuntar sus rifles. No sabían si era uno, o muchos. Pero Almeida había tomado una decisión. Si querían sobrevivir, tendrían que dejar de correr. Vamos a atraparlo, dijo al amanecer, con los ojos rojos y la mandíbula apretada.
Si quiere jugar, le daremos un juego. Montaron el plan con lo poco que les quedaba, trampas improvisadas con cuchillas de campaña, un sistema de cuerdas de activación, una malla camuflada y una carga explosiva casera armada con dinamita de señalamiento. La idea era simple: atraer a la criatura con movimiento, atraparla en la red y hacerla volar. Pero sabían que eso no sería suficiente. Tiene que haber un cebo, dijo Lima, mirando a Ríos. El silencio fue pesado. Ríos dio un paso adelante. La culpa por no salvar a Barreto aún lo carcomía. Yo me quedo. Quiero verlo. Aunque sea una vez. Quiero ver que nos está matando. Almeida dudó, pero no había más opción. Esa noche, Ríos se sentó en el centro del claro, con una linterna temblorosa y su rifle apoyado en las piernas. A su alrededor, la trampa estaba armada con precisión, la red camuflada conectada a un disparador y los explosivos enterrados bajo hojas y tierra. Lima y Almeida observaban desde la espesura, con la respiración contenida, listos para accionar. Las horas pasaron. La selva volvió a quedarse muda. Y luego, se escuchó el primer susurro. Ríos, dijo una voz. Era la voz de Barreto. Igual. Exacta. Ríos no se movió. Ríos, me dejaste morir. Después vino la voz de Neto. Y luego la de su madre. Todas deformadas, como grabaciones oxidadas. Voces que solo Ríos reconocía. Sus labios temblaban. Esto no es real, esto no es real. Entonces lo vio. Desde la maleza surgió una figura alta, alargada, caminando lentamente. Tenía una piel pálida, húmeda, como cuero podrido. Sus brazos eran demasiado largos, y las manos terminaban en dedos que parecían raíces afiladas. No tenía ojos, solo dos cavidades negras que ardían como carbones apagados. Su boca era una grieta vertical, que sonreía de lado a lado. Y no hacía ruido al moverse. Ninguno. Ríos no gritó. No disparó. Solo apretó el detonador. Pero nada ocurrió. La criatura ya había cortado los cables. Con una velocidad imposible, se lanzó sobre él. Desde la maleza, Almeida gritó. ¡Ríos! Y entonces, los gritos comenzaron. No duraron mucho. Ríos peleó, sí. Disparó, sí. Pero era como disparar a la oscuridad misma. Sus alaridos fueron cortos, llenos de dolor y rabia, hasta que solo quedó un gemido, y luego, el silencio. Cuando Almeida y Lima llegaron al claro, no había sangre. Solo el rifle de Ríos, partido en dos. Y sobre la red caída, había algo más, una figura tallada en madera. La misma que habían visto en el campamento abandonado. El símbolo de la criatura. Como si hubiera querido decir, gracias por el espectáculo. Dos quedaban. Almeida y Lima. Eran sombras arrastrándose entre las raíces húmedas, famélicos, temblorosos. El fracaso de la trampa y la muerte de Ríos los había llevado al límite. Ya no hablaban. Solo caminaban. Pero Lima cargaba algo más que miedo. En su mochila traía las libretas, dibujos, anotaciones y símbolos que había ido registrando desde los primeros días. Y una pregunta comenzó a germinar: ¿por qué la criatura no los mataba a todos de golpe? ¿Por qué los cazaba lentamente, jugando, imitando, dejando símbolos? El monstruo no era un simple depredador. Era un ente ritual. Mientras descansaban en un claro, Lima hojeó sus notas. Sus manos temblaban, pero su mente seguía funcionando. Mira esto, dijo, por fin. El símbolo que hallamos en el pecho de Barreto es casi idéntico a los petroglifos tallados en el campamento indígena que exploramos el primer día. Aquellos que dijiste que parecían solo garabatos. Almeida lo miró con recelo. ¿Y eso qué significa? Que esto no es nuevo. Esta cosa, esta criatura, ha estado aquí mucho antes que nosotros. Y los pueblos antiguos sabían de ella. Sacó de su mochila una pequeña pieza de cerámica que había recogido junto a un altar de piedra. La figura estaba rota, pero claramente mostraba a un ser alargado, de brazos extendidos, rodeado de figuras humanas en posición de súplica. Este monstruo era venerado, dijo Lima. No cazaba por hambre. Cazaba como parte de un ritual. Un ciclo. Almeida frunció el ceño. ¿Quieres decir que es como un dios? No un dios. Un castigo.
Lima explicó que, según las leyendas de algunas tribus extintas del Alto Juruá, existía un espíritu del bosque llamado Yuraku, el devorador de los que caminan sin respeto. Una entidad invocada cuando los humanos profanaban territorios sagrados, talaban árboles ancestrales o perturbaban los sitios de descanso de los primeros muertos. Nosotros, sin saberlo, construimos el campamento sobre uno de esos sitios. Tal vez, fue suficiente para despertarlo. Almeida lo procesó en silencio. Era un hombre de armas, no de mitos. Pero no podía negar la evidencia. ¿Y cómo lo detenemos? Lima hojeó una página con símbolos. En ella había una frase traducida precariamente. Aquel que conoce su nombre, puede abrir la jaula o cerrarla. Si encontramos su nombre verdadero, su esencia, podríamos sellarlo. Quizás no matarlo, pero encerrarlo de nuevo. El problema era cómo. ¿Y dónde? Entonces, Lima recordó algo. Los símbolos estaban apuntando hacia el norte. El primer grupo desaparecido, según los informes, estaba haciendo reconocimiento cerca de una cueva, al pie de un cerro cubierto de lianas. ¿Y si ese lugar no era solo una cueva? ¿Y si era un santuario? Almeida asintió, mirando su brújula. Vamos. Y emprendieron la marcha. Sabían que si llegaban a ese lugar, podrían encontrar respuestas. O al menos, morir sabiendo por qué. Avanzaron durante horas, guiados por los símbolos tallados en cortezas viejas y piedras cubiertas de líquenes. Las hojas no crujían. El aire era espeso. Y cada paso que daban parecía absorberse por la selva como si ésta se los tragara poco a poco. Al llegar al pie del cerro, lo vieron, una abertura entre las raíces, casi como una boca en la tierra, flanqueada por estatuas erosionadas con rostros alargados y ojos vacíos. Lima se arrodilló frente a ellas. Es aquí. El santuario. Entraron. Dentro, el calor era sofocante. Las paredes estaban cubiertas de pictogramas antiguos, pintados con sangre y barro. Representaban una figura alargada emergiendo de árboles partidos, hombres arrodillados, y un símbolo repetido una y otra vez, una espiral que se cerraba sobre sí mismo. En el centro de la caverna había un altar de piedra negra. Y sobre él, tallado con fuego y huesos, estaba el nombre. No un nombre humano, sino un conjunto de sonidos imposibles, un susurro enterrado en la roca viva. Lima lo leyó en voz baja. No con palabras, sino con la mente. El nombre verdadero del monstruo. Y entonces, la cueva tembló. Desde la entrada, surgió la criatura. Más alta que nunca. Más real. Su piel colgaba como jirones de sombra, y su rostro, si era un rostro, se abría en un abanico de mandíbulas que no pertenecían a ningún animal terrestre. Almeida gritó. Lima, el altar. El símbolo. La criatura se lanzó hacia ellos, pero Almeida se interpuso, disparando con todo lo que tenía. Las balas lo atravesaban como humo, pero eso lo hizo ganar segundos. Hazlo, Lima. Lima tomó su cuchillo y se cortó la palma. Con su sangre, trazó el símbolo en el altar, repitiendo el nombre que había leído, no con voz, sino con pensamiento. La criatura se detuvo. Gritó. No con sonido, sino con una presión mental, un rugido que hizo sangrar las narices de ambos soldados. El altar comenzó a iluminarse con un brillo rojizo, como brasas reviviendo bajo tierra. Entonces la criatura avanzó de nuevo. Y Almeida, sabiendo lo que debía hacer, se volvió hacia Lima. ¡Corre! ¡No! ¡Vamos juntos! ¡Corre, maldita sea! Con su última granada de mano, Almeida se lanzó contra la criatura, gritándole con toda la rabia acumulada de días de horror y muerte. Hubo una explosión. La cueva se estremeció. El techo comenzó a caer. Lima corrió. Escapó por un pasaje lateral justo antes de que todo se viniera abajo. Al despertar, horas después, estaba afuera, cubierto de tierra, sangrando, vivo. El bosque estaba en silencio. No en ese silencio opresivo de los últimos días. Era un silencio natural. Como si algo hubiera desaparecido. La criatura había sido sellada. O dormida. O expulsada de nuevo al lugar del que nunca debió salir. Lima caminó solo hasta el punto de extracción. Cuando lo recogieron, no habló mucho. Solo entregó su cuaderno. Y pidió que el sitio fuera marcado como zona prohibida.
En su último informe escribió: no fue un monstruo. Fue un castigo. Uno que solo despierta cuando olvidamos que la tierra, antes que ser nuestra, fue de otros. Almeida murió con honor. Yo solo sobreviví. Pero nunca volveré a dormir sin escuchar el nombre que aprendí en la cueva. Y si un día el bosque vuelve a llamarlo, estaré listo.